Bueno, qué bueno volver a encontrarnos aquí en La Raíz. Qué lindo este nuevo encuentro en este viernes para los que están mirando el programa en vivo a través de Tels TV con Esteban Morales, ahí del otro lado de los controles, a quien saludamos. Ya nos hemos saludado en la previa, pero bueno, los saludamos así al aire ahora. Recuerden que también el programa se emite al mediodía, los sábados por Tels TV, también en un canal argentino de TV Cable, Celestial, de Rosario, Argentina. Y si no, para los que no pueden ver en vivo el programa, bueno, yo siempre lo comparto en las redes, después posteriormente, una vez que Esteban lo sube a YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Vamos hoy a dar comienzo a un nuevo estudio, el quinto estudio. Estamos desde marzo, ya vamos entrado el cuarto mes, y entrado el cuarto mes vamos a comenzar nuestro quinto estudio, que he dado en llamar Israel, su historia, nuestra historia. Les cuento que yo me interioricé de todo lo que es, o llegó a mi vida todo esto de lo que es la raíz judía del Evangelio, por decirlo de alguna manera, a partir del año 2010. Y a partir del año 2013 yo empecé a dar charlas en algunas congregaciones locales en mi país, no solamente de Montevideo, sino de otras provincias o departamentos, como le llamamos en Uruguay, como por ejemplo Paysandú y Rivera, que están en el litoral. También di charlas en congregaciones de Montevideo, esas charlas, incluso en lugares más sociales, entre amigos, pero haciendo como una invitación abierta en un lugar muy lindo que se llama Book Café, que ahora cerraron, pero lo van a volver a abrir, que es un café de hermanos cristianos que abren sus instalaciones para que las personas puedan ir y hacer esto, ¿no? Dar charlas sobre temas de fe, sobre temas de iglesia, o una banda pueda ir, una banda de una iglesia y hacer un concierto. Bueno, entonces desde el año 2013 que yo vengo dando estas charlas. Este estudio va a ser la sexta vez que lo comparto. En su momento, al principio, yo denominé a este estudio las dos casas de Israel, porque así es como muchas veces se le llama. Después le cambié, cuando lo enseñé en mi congregación, en la congregación a la cual voy, MCD, el Ministerio Casa de Dios, una congregación evangélica de corte independiente y que está en la línea apostólica, ahí lo titulé Israel tejiendo los hilos de la historia. Pero entre medio, yo le había puesto de título a este estudio Israel, su historia, nuestra historia. Y decidí dejar ese segundo título en esta oportunidad y titularlo así, Israel, su historia, nuestra historia. Porque vamos a ver una conexión muy fuerte entre Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de los santos de los últimos días, que esos son los mormones y están catalogados por fuera del cristianismo. Hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo en el mundo, católicos, protestantes, ortodoxos o judíos mesiánicos, si es que no los incluimos a los judíos mesiánicos dentro del grupo de los protestantes. Para entrar en tema, primero me parece interesante e importante explicar qué entendemos por Israel cuando hoy día, porque el taller es Israel, su historia, nuestra historia. Entonces, ¿qué entendemos por Israel? Y acá quiero hacer algunas puntualizaciones. Una cosa es el Estado moderno de Israel y lo que hoy día, desde el punto de vista político, se considera ser un israelita. Hoy día, israelita, desde el punto de vista político, vamos a decir, es la persona que vive en Israel y que tiene la ciudadanía israelita, dada por el gobierno de Israel. No importa si esa persona es judía, puede ser judía, la mayoría de los israelitas son judíos, pero tú también podés ser ateo y ser un israelita ateo, podés ser un israelita musulmán, podés ser un israelita cristiano, no hay problema. Mientras tú vivas en Israel y se te dé la carta de ciudadanía,
o hayas nacido ahí, sos un ciudadano israelita. Eso es lo que hoy día entendemos como israelita. En tanto judío, judío es la religión, no solamente del que practica el judaísmo dentro de Israel, sino cualquier judío en la diáspora, en cualquier parte del mundo que practica la religión judía, es un judío. Eso sería Israel y judío en términos de hoy día, en términos del 2021, del siglo XXI. Pero nosotros no vamos a basar este estudio en ese concepto moderno de lo que es ser un israelita. Nosotros vamos a ir, en realidad, a la raíz de dónde viene Israel. Y eso implica también entender lo que desde el punto de vista etimológico significa el término Israel. Israel significa el que lucha con Dios o por quien Dios lucha. Recordemos que en un momento a uno de los tres grandes patriarcas del judaísmo, Abraham, Isaac y Jacob, a Jacob, que vamos a hablar mucho de Jacob en este estudio, a Jacob el Señor le cambia el nombre y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que serás Israel. Porque Jacob había luchado toda la noche con Dios, con el ángel del Señor, que es una teofanía, una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación en el vientre de María. Y en esa lucha con el ángel del Señor, con Dios mismo, Jacob le dijo, no te suelto hasta que no me des la bendición. Entonces Dios le cambia el nombre y le pone Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, en el sentido de tanto me quisiste, tanto me anhelaste, tanto buscaste de mí, tanto quisiste saber de mí, que yo me manifesté a ti. Entonces, Israel es el que lucha con Dios, pero no enfrentando a Dios, como Nimrod en el capítulo 10 de Génesis, que le hace frente a Dios y quiere ocupar el lugar de Dios y funda Babel y es un tipo de Lucifer. Eso es otra cosa. Acá decimos que Israel es el que lucha con Dios en el sentido de soy una persona de fe, soy una persona que quiero saber de ese Dios. Quiero conocer a ese Dios, quiero una comunión con ese Dios, quiero que se abra una puerta, un portal que me comunique desde la tierra con el cielo, como esa escalera que también vio en una visión Jacob, por la cual subían y bajaban los ángeles, que es un tipo del Mesías, esa visión, una visión mesiánica que tuvo Jacob. Entonces Israel es eso para nosotros en el estudio, el que lucha con Dios y aquel por quien Dios lucha. Tiene una connotación también etimológicamente de príncipe. Se asocia con algo que tiene que ver con la nobleza o con un concepto de príncipe. Porque una persona de fe es un hijo del gran rey, evidentemente. Por eso el estudio se llama Israel, su historia, nuestra historia. Porque nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos gente de fe. Somos los que luchamos con Dios y no lo soltamos hasta que Él nos bendiga, hasta que Él se manifieste. Dios se manifestó, pero hay muchos seres humanos en el planeta Tierra que no lo buscan a Dios, que no son Israel, que no les interesa tener ese encuentro con Dios. Tienen el vacío en el corazón y tratan de llenarlo, el vacío de Dios, con otros sucedáneos, digamos, con personas, con valores, con preceptos, con hábitos que son en realidad un sucedáneo, un sustituto para Dios. Entonces esas personas no son Israel, pero la Iglesia es Israel, porque la Iglesia lucha hasta tomar lo que Dios tiene para esa iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada uno de nosotros. Esteban, que está del otro lado en los controles, los que están escuchando el programa y mirándolo, yo, ¿verdad? El pueblo de Dios. También es importante en este sentido recordar que Judá, que es precisamente el cuarto hijo de Jacob, Judá significa alabanza a Dios desde el punto de vista etimológico. Y de ahí viene el término judíos. Los judíos son los que alaban a Dios. Entonces, Israel, el que lucha con Dios hasta obtener la bendición de Dios, Judá o los judíos, los que alaban a Dios. Y hay otro término
que también a veces se usa en paralelo a judío o israelita, que es el término hebreo. Hebreo viene de una raíz que significa los que cruzan, viene de cruzar. Recordemos que los hebreos cruzan el Mar Rojo y llegan a la tierra prometida después de transitar 40 años por el desierto. De modo tal que los tres términos son diferentes: Israel, judíos o Judá y hebreos. Pero los tres términos están emparentados, porque todos tienen que ver con un tema de fe, con ser aquellos que luchamos con Dios hasta obtener la bendición de Dios, Israel, ser aquellos que alabamos a Dios, los judíos, ser aquellos que cruzamos, que nos jugamos por fe y le creemos a Dios, los hebreos. Entonces son diferentes, pero están emparentados. Bíblicamente hablando, ser entonces un israelita es diferente a lo que hoy día es, desde el punto de vista político, ser Israel. Y tengo que decir también que los judíos, el término judío, está enmarcado dentro de lo que es Israel, pero Israel es más que los judíos, y lo vamos a ver en la Biblia y en la historia. Entonces, todos los judíos, por decirlo de alguna manera, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y no estoy con esto queriendo decir que no todos los israelitas que hoy día viven en Israel son judíos, porque hay israelitas cristianos y hay israelitas musulmanes y no practican la religión judía. No, lo estoy diciendo en otro sentido. Estoy diciendo, todos los judíos son israelitas desde el punto de vista más bíblico, porque son gente de fe, que están dentro de Israel, que han buscado a Dios, que han luchado con Dios hasta obtener su bendición. Todos los judíos son Israel, pero no todos los israelitas son judíos, porque la iglesia es Israel, como nosotros vamos a ver, y sin embargo la iglesia no practica la religión judía, la iglesia cristiana. Entonces el término Israel es un término que trasciende al término de judío. No es exactamente lo mismo. Tan así es el hecho de que la iglesia es Israel, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Pero quiero aclarar también que yo no tengo nada que ver, ni estoy en absoluto de acuerdo con una teología que se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que, bueno, hasta Jesús el trato de Dios era con el pueblo judío. Y una vez que vino Jesús, entonces el trato de Dios es con la iglesia. Y los judíos, chau chau a Dios. Ahora ellos no supieron cumplir con su parte porque no aceptaron al Señor, entonces ahora el trato de Dios es con la iglesia. Y la iglesia es un Israel espiritual que sustituye al pueblo judío. Y el pueblo judío, si te he visto, no te conozco. Eso es la teología del reemplazo. Yo no creo en la teología del reemplazo. Para mí no es así. Porque si bien es cierto que Jesús vino y a nivel nacional los judíos todavía no lo han aceptado como su Mesías, pero pese a ello hay muchos judíos que sí creen en Jesús y hay muchos otros que son israelitas, que no son precisamente judíos, pero que también han aceptado al Señor Jesucristo. Pero además el trato de Dios es con la iglesia en este tiempo, pero también es con el pueblo judío. Dios no ha desechado a los judíos. Dios no se ha olvidado de la niña de sus ojos. Hay un plan y un trato especial de Dios con ese bendito pueblo hasta que el Señor regrese en las nubes del cielo. Entonces no es como que, bueno, los judíos ahora ya está. No, yo amo al pueblo judío. Dios en la Biblia manifiesta un amor eterno hacia el pueblo judío hasta el fin de los tiempos, y hay un trato de Dios con el pueblo judío hasta hoy día. Entonces, no estoy de acuerdo con la teología del reemplazo. Pero no está mal la teología del reemplazo y otro tipo de teologías en la consideración de, bueno, la iglesia es como un Israel espiritual. Eso no está mal, eso es correcto. ¿Por qué? Porque en el propio Antiguo Testamento, cuando una persona que era un extranjero se quería volver un ciudadano israelita, tenía bíblicamente la posibilidad de hacerlo. Si tú te hacías al Dios de Israel, tú te convertías en un israelita.
aunque fueras un egipcio, aunque fueras un moabita, un amonita, pueblos paganos que le hicieron la vida imposible a Israel. Pero si tú te convertías, eras considerado un israelita, como Ruth, que tiene un libro con su nombre, Ruth la moabita, de un pueblo enemigo de Dios, y sin embargo ella decide por amor seguir la fe de Israel y se convierte en un ancestro por línea directa de nuestro Señor Jesucristo. En un ancestro, Ruth fue un ancestro del rey David y después un ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento mismo le da la opción a quien no era de Israel de hacerse uno con Israel al adoptar la fe de Israel, la fe del Dios de Israel, y de volverse uno de esos que luchan con Dios como Jacob y no suelta a Dios hasta que Dios le dé la bendición. De igual modo, nosotros, la Iglesia, más allá de que no seamos Israel genéticamente hablando, cosa que es muy discutible, y lo vamos a ver en el estudio, yo te diría, un gran porcentaje de la Iglesia de Jesucristo históricamente tiene literalmente, biológicamente, el ADN de Israel corriendo por sus venas, el ADN de Abraham, pero sacando eso, vamos a suponer que la Iglesia es absolutamente pagana, integrada por gente que no tiene nada que ver con Israel. Aún así, somos como Ruth la moabita. Al creer en el Mesías de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos volvemos espiritualmente en Israel. Aunque yo no quiera, si yo soy cristiano, yo creo en el Cristo, o yo soy mesiánico, yo creo en el Mesías, es lo mismo, el Cristo o el Mesías, uno es un término griego, el otro es un término hebreo, pero es la misma concepción, el Cristo, el ungido, el Mesías, el ungido, Christos, Mashiach, griego, hebreo, el mismo concepto. Si yo soy un cristiano, yo me he hecho al Mesías de Israel, porque Jesús es el Mesías de Israel, y por lo tanto soy Israel. Y tengo el derecho de decir que sí, Señor, la Iglesia es Israel, también y además. Que no significa que haya sustituido la Iglesia al pueblo judío. Esa es otra cosa. Pero la Iglesia también es Israel. Los judíos son Israel, aunque no crean en Jesús. Los judíos son Israel. Y la Iglesia de Jesucristo también es Israel. Es más, Israel ha afectado al mundo entero y en manera especial a Occidente, a la cultura occidental, de modo tal que la cultura occidental se conoce como cultura judeo-cristiana. Nuestras constituciones, por ejemplo, están basadas en la Biblia. ¿Por qué en Occidente se cree en no matar, en no robar? ¿Por qué se cree en la institución del matrimonio? ¿Y por qué está considerado el tema del divorcio y el tema del adulterio, por ejemplo? ¿Por qué el tema de la propiedad privada y de que uno no tiene que desear o tomar algo que no le corresponde, que es propiedad del otro, ni envidiarlo? Bueno, todas estas leyes que están en nuestras constituciones, en parte vienen del Antiguo Testamento, del Decálogo, de los 10 mandamientos. Todo lo que es también la parte moral en cuanto a, bueno, ¿por qué nosotros, por qué, por ejemplo, entre familiares no tienen relaciones sexuales? ¿Por qué hay relaciones prohibidas sexualmente hablando, como la relación entre un hermano y una hermana, o un hijo y una madre, o una hija y un padre, cuando en realidad nuestra civilización no profesa la fe cristiana? Bueno, pero aunque no lo queramos ver, y aunque los ateos no lo quieran ver y lo quieran desconocer, nuestras constituciones están muy influenciadas por principios y por preceptos bíblicos. Y no solamente eso, sino que si nos vamos más específicamente a la iglesia cristiana, católicos, protestantes y ortodoxos, la médula de todo aquello en lo que la iglesia cristiana cree, la médula de aquello en lo que el cristianismo cree, lo medular, es todo judío, es todo israelita. Es decir, tiene mucho que ver con Israel,
tiene mucho que ver con la cultura israelita bíblica. Y tal es así que si nos vamos, por ejemplo, a aspectos superficiales de la Iglesia Católica, cuando tú entras en un templo católico, los templos católicos tienen una división tripartita. Está el atrio, que es el lugar de entrada, y todos los bancos, los pupitres, donde se sientan los feligreses. Después está el altar, donde el cura oficia la misa. Y después está el lugar santísimo, donde el cura va a buscar la hostia al momento de partir el pan y de celebrar la comunión, el partimiento del pan y la participación del vino, la hostia y el cáliz con el vino. Esa división, atrio, lugar santo y lugar santísimo, o atrio, altar y lugar santísimo, de cualquier templo católico del mundo, remite a la división del tabernáculo y el templo de los judíos. La hostia que usan en la Iglesia Católica para simbolizar el cuerpo de nuestro Señor, que partido fue por nosotros, y por eso el cura la parte, la hostia es un pan sin levadura. ¿Por qué? Sí, porque tiene que ver con la Pascua, Jesús es nuestra Pascua, tiene que ver con la celebración de los panes sin levadura que se celebra durante la Pascua en el judaísmo. Entonces, no son cosas descolgadas, no es que caprichosamente a la Iglesia Católica se le ocurrió un día decir que la hostia sea un pan sin levadura. Es porque hay una conexión con el Israel bíblico. Las ropas de los sacerdotes, también católicos, tienen mucho que ver con las ropas de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, aún en aspectos absolutamente exteriores, como arquitectónicos o de vestidura, o de una costumbre como el pan con el que los católicos participan en la Eucaristía, vemos trazos muy fuertes del Israel bíblico. Y de ahí, eso es la superficie, eso es lo menos importante. Pero después, cuando vos vas para adentro, el cristianismo, la base del cristianismo, es absolutamente israelita. Todo tiene que ver con el Antiguo Testamento, todo tiene que ver con la cultura israelita y judía. Entonces, la conexión es total. Por eso este taller dice Israel, su historia, nuestra historia. Y si vamos a la presentación de PowerPoint, tenemos precisamente el título. Ahí en la primera diapositiva yo puse Judá y Efraín, Israel, su historia, nuestra historia, porque nosotros vamos a ver en este estudio que estas dos tribus, fueron dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, son muy importantes y de alguna manera simbolizan, y voy a soltar esto ya, de alguna manera simbolizan a los judíos y a la iglesia, a Judá y Efraín. Estoy cortando grueso, porque también hay judíos dentro de la iglesia, entonces digo, estoy cortando grueso, pero lo tiro y lo suelto ya. Por eso está ahí Judá y Efraín, son dos tribus muy importantes y nosotros vamos a ver por qué. Y el título, Israel, su historia, nuestra historia. Ahora, ¿por qué es importante estudiar este tema? Bueno, hay tres razones por las cuales es muy importante estudiar este tema, que están en la diapositiva número 3, precisamente, el por qué estudiar este tema. Y la primera dice, para afirmar nuestra identidad, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad está en acción. Esto lo dice el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses 2:7, y sin conocimiento el pueblo perece, dice el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6. También es importante estudiar este tema por la aplicación escatológica que tiene y porque amamos a Yeshua. Y quiero explicar un poquito estos tres puntos de por qué estudiar este tema. Primero, nosotros, si bien la Iglesia desde siempre, y te diría desde Adán y Eva, y desde su hijo Abel, que después fue sustituido por Set, ha tenido una lucha constante con el enemigo, no podemos desconocer que vivimos tiempos muy difíciles.
sin ánimo de ser tremendista. Es una palabra de mi pastor Diego, en la congregación donde yo voy. Diego Rivero usa el adjetivo tremendista. Y hay mucha gente que hoy día es tremendista, ¿no? Con esto del COVID-19, el COVID-19, bueno, las cosas que están pasando en el mundo, mucha gente que se achucha y cree que el Señor va a venir ya y que es el apocalipsis y que la manifestación ya está. Yo no quiero ser tremendista, pero es una realidad que vivimos tiempos difíciles. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que por primera vez en la historia moderna de Occidente, nuestras constituciones han aprobado leyes que van en contra de la ley de Dios, en contra de los preceptos bíblicos. Y esto no tiene parangón en la historia moderna de Occidente. Entonces, este tipo de luces rojas nos están evidenciando que sí estamos viviendo un tiempo complicado. Y todo esto que está sucediendo, toda esta movida mundial que se viene, no tiene que ver con que ya venga el gobierno del anticristo, pero se va preparando el campo, Entonces, nosotros estamos en un momento crucial. Y es muy importante, ya que, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad está en acción y va en un increyendo el misterio de la iniquidad, es decir, todo lo que tiene que ver con los antivalores bíblicos. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la verdad y enseñar a las futuras generaciones. Está muy bien las predicaciones, que haya pastores que prediquen, que haya sacerdotes que prediquen, pero como he escuchado varias veces, hacen falta maestros, hay que enseñar además de predicar. Porque nosotros tenemos que saber de dónde venimos para estar bien parados en la verdad y en donde estamos hoy. Es tan importante dónde estoy parado hoy yo en mi comunión con el Señor, saber que tengo una comunión con Dios, orar con Él, leer la Biblia, ir a la iglesia, congregarme. Bueno, todo eso es muy importante, es el lugar en el cual estoy parado hoy. Pero tan importante como eso es entender lo que me trajo a mí hasta ese lugar. ¿Cuál es la historia? ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegué yo a estar parado hoy en esta comunión con Dios? ¿Cómo llegué hoy a tener esta maravillosa experiencia de vida con el Señor? Que es lo fundamental. Sí, pero algo me trajo hasta este lugar. Y entre eso que me trajo, por supuesto que está el amor de Dios, la persona de Dios, pero hay una historia. Hay una historia. Nosotros, es como un niño no nace de un repollo. Nace de un padre y de una madre con una genética que le van a transmitir a ese niño toda esa genética, toda esa biología. Y ese niño la recibe de los padres y los padres de sus padres y sus padres de sus padres. Entonces, hay un ir para atrás. Entonces, es muy importante para nosotros y para las nuevas generaciones entender, porque tenemos a veces como en el aire la conexión. Sabemos que hay una conexión con los judíos, sabemos que hay una conexión con Israel, pero muchas veces no tenemos idea exacta de cómo es esa conexión. Está ahí como colgado con palillos, a punto de caer y de perder la noción de lo importante de esa conexión. Y el profeta Oseas dice, ¿no?, en su texto, sin conocimiento el pueblo perece. Porque cuando tú no tenés conocimiento, la experiencia con Dios es una de las patas de nuestra fe. La experiencia con Dios, lo experiencial. Pero también el conocimiento, también la parte más racional, por así decirlo, de la fe. Y también transracional, ¿no? Porque el conocimiento puede ser también de orden místico, no solamente experiencial y no solamente racional. Pero digo, es muy importante el tema del conocimiento y sobre todo para las nuevas generaciones, porque los jóvenes, los adolescentes se enfrentan, van a la facultad y se enfrentan con una serie de antivalores que se les predican como valores y en realidad son antivalores, y la persona tiene que estar muy bien parada para no ser llevada de cualquier viento de doctrina, dijera el apóstol Santiago en su carta, ¿no? Entonces, es importante estudiar esto, es importante estudiar estos temas, y es importante descubrir en la palabra de Dios, como nosotros vamos a ver, perlas,
Acá tengo un collar que era de mi mamá, supongo que son perlas falsas. Esteban me decía, bueno, eso podría venderse, pero no, han de ser perlas falsas. Este collar, mi mamá falleció en el 2012, mi papá también, bueno, y tengo este collar de mamá y me parece interesante para ilustrar el tema. Nosotros vamos a ir descubriendo en este estudio perlas en la palabra de Dios, maravillosas perlas que están ahí para nosotros y que muchas veces de pronto hemos leído y las pasamos por alto, a tal punto que a muchas personas en la iglesia le decís Efraín y no saben de pronto ni siquiera qué es el término Efraín, por ejemplo, y no saben la importancia de Efraín para nuestro presente hoy. Entonces, sin conocimiento el pueblo perece. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de estas perlas, no es solamente un conocimiento intelectual, es algo que te edifica, que te llena de fe, que te acerca más a Dios, que te hace una persona más estable, mejor parada. Y hoy día es muy necesario, muy necesario. Yo, cuando empecé a experimentar todo esto, ha sido mi experiencia, cuando empecé a aprender todo lo judío mesiánico, es como que a mí se me abrió un panorama nuevo. Y yo venía de un trasfondo donde yo había hecho, como expliqué en el primer programa, para que me conocieran un poquito, yo venía de un seminario de teología donde estudié más de 70 materias. Venía de una vida entera, más de 20 años leyendo la palabra de Dios. Entonces, yo no venía sin ningún conocimiento, venía con bastante conocimiento. Y sin embargo, cuando se me abre la arista de lo judío mesiánico y ese ir a la raíz, es como que no solamente se me abrió un mundo nuevo, sino que mi fe fue fundamentada y yo estoy más sólido en el Señor, sin estar escupiendo para arriba, porque dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, el Señor me guarde, pero me siento así. Ha sido mi experiencia a través de todos estos estudios. Pero además es importante estudiar este tema, Israel, su historia, nuestra historia, porque este tema tiene una aplicación escatológica, tiene una aplicación a futuro, tiene una aplicación para lo que va a venir todavía sobre la humanidad. Y hay una conexión muy fuerte, todavía en el futuro, entre Israel y la Iglesia. Y en el milenio, el Señor Jesucristo desde Jerusalén va a gobernar junto con los judíos y la Iglesia sobre todo el planeta Tierra, con vara de hierro. 1000 años de paz, 1000 años de plenitud, el reinado del Mesías. Y ahí van a estar los judíos y la Iglesia. Entonces, desde Israel, desde Jerusalén. Entonces, hay una aplicación escatológica. ¿Por qué Jesús va a estar en Israel? ¿Por qué en Jerusalén? ¿Por qué va a estar la iglesia junto con los judíos? Y bueno, porque la iglesia y los judíos somos Israel. Somos aquellos que luchamos con Dios y no lo soltamos hasta que Él nos bendiga. Entonces es importante el tema a nivel escatológico, en lo que se va a venir todavía sobre la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo no lo voy a saber? Solo por ser historia es válido, porque es lo que me trajo hasta acá. Pero por si fuera poco, es a futuro también la aplicación que podemos hacer de este tema. Y en tercer lugar, yo puse ahí porque amamos a Yeshua, porque amamos a Jesús. Porque todo lo que nosotros vamos a ver, vieron que en otros estudios yo a veces menciono las fuentes en las cuales me fundamento para realizar el estudio. Pero en este caso, la fuente por excelencia va a ser la propia palabra de Dios y las gloriosas perlas que vamos a descubrir en la palabra de Dios. Los detalles todos contenidos en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es la palabra, el logos, como se le dice en griego, o la mimra, como se le dice en arameo. El Señor es la palabra, Él es el Dios palabra. Cada vez que en el Antiguo Testamento dicen los profetas, vino a mí palabra del Señor, y le hablaban al pueblo, lo que los profetas estaban diciendo era, vino a mí el Dios palabra. Vino a mí el Logos, vino a mí la Mimra, es decir, vino a mí Jesucristo y me trajo esto para ustedes. Entonces, el Señor Jesucristo es esa bendita palabra. Entonces, ¿cómo no voy a estudiar yo este tema? ¿Cómo no voy a amar a este tema? Si yo amo a Jesús,
y descubro a Jesús en estas perlas, en esta maravilla de la palabra de Dios. Entonces es un tema glorioso, es un tema maravilloso el que vamos a estudiar. En la siguiente diapositiva, la número 4, hay una palabrita ahí en hebreo que yo la saqué de la concordancia Strong. Recuerden que Strong fue un gran estudioso de la palabra, que armó una especie de diccionario con 9.000 términos en hebreo y su traducción, todos los términos que aparecen en la Biblia en hebreo, y son casi 9.000 términos. Bueno, el término número 6.951, es decir, casi el 7.000, de esos casi 9.000 términos que hay en ese diccionario, es la palabra kahal, que ahí está escrita en hebreo, que se lee de derecha a izquierda, una kuf, una hei y una lamed, y se dice kahal, que significa asamblea, congregación, pueblo, reunión. Esta palabra viene del Antiguo Testamento y significa iglesia, es el equivalente a la iglesia, a lo que es la eclesia en el griego en el Nuevo Testamento. La palabra número 6.952, ahí yo la quise anotar, que es la palabra Keilah o Kehilá, una kuf, una hei, una lamed y una hei, Kehilá, que también es asamblea, reunión o congregación. ¿Y por qué la puse? Porque hoy día los judíos, cuando van a la sinagoga, ellos van a la sinagoga, pero también a veces dicen voy a la Keilah, voy a la Keilah. Capaz que muchos han escuchado. Bueno, la Keilah viene de esto, viene de Kehilá. Es el lugar de asamblea, el lugar de reunión, el lugar de congregación. Lo mismo que Kahal, asamblea, congregación, pueblo o reunión. ¿Y cuál es el tema? Y ahora me podés ponchar, Esteban, antes de después seguir con la siguiente diapositiva. El tema es que nosotros, ¿quiénes son ese Kahal, esa congregación, esa asamblea? Son los llamados fuera. Son los santificados. Por eso digo que hay una similitud muy grande. Es lo mismo, Kahal o iglesia. Por supuesto que la iglesia del Antiguo Testamento, ese Kahal, no es lo mismo que la iglesia del Nuevo Testamento, porque no era todavía una iglesia redimida en los hechos por la sangre del Mashiach, que viene y que instaura el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ya tenemos una iglesia que está redimida en fe y por fe, porque toda esa gente maravillosa que constituye la Kahal, desde Set, comienzan a sacrificar, a derramar sangre de animales y a ofrecerle altares a Dios para acercarse a Dios. Y todo eso es en fe, lo que después se va a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero son también nuestros hermanos. Adán y Eva, su hijo Set, su hijo Enós, que dice la palabra de Dios que con el hijo de Set, Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Aleluya. Comenzaron a hacerle altares a Dios. Bueno, toda esa gente, desde el vamos, son gente que es llamada fuera. Es gente que es convocada, que es congregada por Dios a servirle, a adorarle. De esa misma línea de Set y de Enós nos va a llegar Noé. Noé también es iglesia, porque Noé es llamado fuera en medio de una generación perversa, porque es una persona que buscó a Dios y Dios lo llamó a él y a los suyos y ellos respondieron a ese llamado. Entonces Noé también fue un llamado fuera. Y después va a llegar Abraham, 10 generaciones después de Noé, por la misma línea de sangre. Y Abraham es un llamado fuera, porque Abraham estaba en Ur de los Caldeos y el Señor lo manda a que salga de Ur de los Caldeos, a que cruce, que se vuelva un hebreo y que cruce por fe y que vaya en busca de la tierra prometida. Y Abraham le responde a Dios. Y lo mismo su hijo Isaac y su nieto Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, toda esa bendita gente es gente que fue llamada fuera, es gente que fue parte de ese Kahal, esa congregación, esa asamblea, que es la iglesia.
No es la iglesia redimida todavía, pero es la iglesia. Después tenemos a las 12 tribus y a la descendencia de las 12 tribus, 430 años esclavos en Egipto, hasta que son llamados fuera. Y también con aquellos egipcios que por fe se les quisieron sumar, porque Dios es abierto y no tenías que ser por línea de sangre israelita para ser israelita. Si por fe te hacías al Dios de Israel, podías ser egipcio, que entrabas también en el bendito pueblo, y entrabas también en esa cajal, y entrabas también en esa congregación de gente llamada fuera, y santificados y apartados. ¿Y cuál era el pedido de Moisés a Faraón? Déjame ir a mí y a mi pueblo al desierto, a adorar a Dios. Lo que queremos hacer es adorar a Dios, es servir a Dios. Vaya que si eso no es iglesia. Sí, Señor. Moisés y toda su gente es iglesia, obviamente. Y después de ahí va a venir, bueno, obviamente, los jueces, el periodo de la monarquía en Israel y en un momento, bueno, sojuzgamiento bajo los romanos hasta que llega nuestro Señor Jesucristo y los judíos que creen en Jesús se constituyen en lo que es la iglesia redimida y que ha aceptado el nuevo pacto en el Mesías. Pero la iglesia viene de allá. Esa iglesia redimida viene de toda esta gente que fue siendo llamada fuera desde la monarquía de Israel, con anterioridad los jueces, con anterioridad los hebreos en Egipto, con anterioridad los 12 hijos de Jacob, con anterioridad Isaac y Abraham, con anterioridad Noé, con anterioridad Set, Enos, Set y Adán y Eva. Entonces, miren de dónde viene la iglesia. Y nosotros tenemos que entender. Entonces, por eso la conexión nuestra, la conexión de la iglesia con Israel es sumamente importante. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, específicamente siempre se dice que nosotros venimos de Abraham. Y como yo digo, si bien Abraham viene de Noé, Noé viene de Set, específicamente se dice que Abraham es el padre de la fe. Y es como el llamado por Dios y al que se le presenta el sacerdote Melquisedec, ¿no? Que es un tipo del Mesías, el Elión, el más alto de lo alto, el Dios todopoderoso se le presenta. Y bueno, Dios lo llama a él para fundar esa nación santa que es iglesia, que va a ser la iglesia. Y esto está en los capítulos 12 y 13 de Génesis, que en la diapositiva número 5 dice ahí, esto está sacado de los capítulos 12 y 13 de Génesis, diapositiva número 5, haré de ti una nación grande, le dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande. Y miren que la iglesia de Jesucristo es parte de esa nación grande, no solo los judíos. Y dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis capítulos 12 y 13. Y yo pregunto, ¿el polvo de la tierra puede ser contado? No. ¿Dios miente? ¿Dios es hombre para mentir? No. Entonces, ¿dónde está la descendencia de Abraham? La descendencia de Abraham son solamente los 15 millones de judíos aproximadamente que hoy se estima viven a lo largo de todo el planeta Tierra, con unos 8 millones de judíos en Israel y otros 7 millones de judíos en la diáspora. Esos 15 millones de judíos, ¿es toda la descendencia de Abraham? ¿En un planeta que tiene 7.000 millones de personas o más? Evidentemente que no. Evidentemente que el polvo de la Tierra es mucho más que 15 millones de partículas. El polvo de la Tierra son miles de millones de partículas. Entonces ahí empezamos a entender, entonces, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿Dónde está la descendencia de Abraham que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una descendencia y que iba a ser como el polvo de la tierra? Somos la iglesia, en efecto, porque también esto lo dice el propio apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, somos hijos de Abraham.
Jesús se consideraba hijo de Abraham y nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces miren de dónde venimos nosotros, de dónde viene la iglesia. Todo parte de aquel momento. Para tener un poquito frescas las fechas, recordemos aproximadamente Adán y Eva, año 4000 a.C. Abraham, año 2000 a.C. El rey David, año 1000 a.C. Y después nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Entonces, hacia el año 2000 a.C., hace 4000 años, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Y el Señor después le va a decir esto al pueblo de Israel, ¿verdad? Que su elección no fue porque él considerara que los hebreos o los israelitas en ese momento, porque no eran solamente los judíos, la descendencia de Judá, sino las 12 tribus de Israel, el Señor no eligió a Israel porque Israel fuera más que los otros pueblos, sino que por amor los escogió. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo dice Deuteronomio 7:7, fácil de recordar. Deuteronomio 7:7, la elección de los israelitas, de los hebreos por parte de Dios. No por ser ellos más que los demás, les dice Moisés, sino por amor. Y en realidad ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, porque eran mucho más pobres que los otros pueblos que los circundaban. Los israelitas eran pastores. Recuerden que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, él se va con su sobrino Lot, y en un momento eran tan grandes los ganados de Abraham y de Lot que deciden repartirse la tierra, pero eran pastores, no eran personas poderosas, generales de guerra, dueños de un imperio que conquistaban y que arrasaban. Eran simples pastores, y a esos simples pastores el Señor eligió para evidenciar que Él hace como Él quiere y que Él puede avergonzar a los poderosos y exaltar a los humildes, porque Él es Dios y Él nos trasciende a nosotros como seres humanos. Y además, por amor, el Señor los elige por amor. Y uno podría decir, bueno, ¿qué lo llevó el Señor a tener ese amor por esta gente? Y bueno, de pronto el hecho de que Abraham venía de una ascendencia que se remonta hasta Set y Enos, que era toda gente inclinada hacia el Señor, que le hacía altares a Dios, que buscaba a Dios, ya venía con esta inclinación hacia las cosas del Señor. De pronto también ahí hay algo de amor de Dios manifestado hacia ellos, porque ellos, Abraham y toda su línea ancestral, ya tenían esta inclinación hacia buscar las cosas del Señor. Pero más allá de eso, alguien tenía que ser el mensajero que trajera la verdad al mundo. Un pueblo, una nación, tenía que ser escogida, de alguna manera. Bueno, al Señor le complació elegir a Abraham. Después, la promesa que Dios le hace a Abraham se va a continuar por la línea primogénita. Esto también lo tenemos que entender. Abraham tuvo 2 hijos. Abraham no podía tener hijos. En un momento él dice, bueno, y en acuerdo con su esposa Sara, ¿no? Bueno, ya que nosotros no podemos engendrar, capaz que el problema soy yo, dice Sara, acostate con mi sierva, Agar, a ver si así me das un hijo. Y Agar queda embarazada y nace Ismael, de donde vienen los árabes. Y Dios le prometió a Agar, tú no te preocupes, Ismael no es el primogénito, aunque haya nacido primero, no va a ser el favorito, digamos, pero no importa, porque él también va a ser padre de multitudes. Y hoy día los árabes son millones y millones en el mundo, ¿sí? Esa promesa también se cumplió. Entonces, Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero el hijo de la promesa fue Isaac, que es el que viene después de Ismael, porque Abraham de alguna manera quiso darle una mano a Dios y dijo, bueno, Dios me prometió una descendencia como el polvo de la tierra, pero si yo no tengo hijos, bueno, no puedo tener hijos con Sara, lo voy a tener con Agar, mi sierva, que es lo mismo casi que si lo tuviera con Sara.
Pero Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho, no, yo te voy a dar un hijo a vos y a Sara, tu esposa. Y bueno, pasado el tiempo, después se cumple esa promesa y nace Isaac, que es el hijo de la fe. Entonces, es a través de Isaac que se va a cumplir la promesa que la descendencia de Abraham será como el polvo de la tierra, porque Isaac es el primogénito. Es el que tiene la doble porción, porque la primogenitura en el Antiguo Testamento implicaba que el primogénito recibía una doble porción de parte de su padre, pero además el primogénito era el responsable por toda la familia en los asuntos de guerra, en la defensa de la familia y por lo tanto en la vida de la familia, pero además el primogénito era el que se encargaba de todo lo que refería al culto a Dios. Entonces era como un aspecto sacerdotal también en el primogénito. Entonces, es por la línea primogénita que nosotros se va a llegar a cumplir esa promesa. La descendencia de Abraham será como el polvo de la tierra. Esa línea primogénita que arranca con Isaac, el primogénito de Abraham, después se va a continuar con el primogénito de Isaac, que fue Jacob. Porque Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, que eran mellizos, pero Esaú era considerado el mayor. Sin embargo, el primogénito fue Jacob. Esaú era considerado el mayor, pero el primogénito fue Jacob. Esto está relatado en el Antiguo Testamento, cuando Jacob le compra la primogenitura a su hermano Esaú, y él recibe la doble bendición de parte de su papá Isaac, entonces Jacob queda establecido como el primogénito. Y por lo tanto Jacob es el responsable de seguir cumpliendo con la promesa que Dios le hizo a Abraham, el abuelo de Jacob, de que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y después de Jacob, ¿por quién se va a continuar la promesa? Por el primogénito de Jacob. Y el primogénito de Jacob fue nada más y nada menos que José. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Él tiene 2 esposas, Lea y Raquel. Estamos hablando de tiempos, año 1900 antes de Cristo. Todavía no había llegado el cautiverio en Egipto, que fue hacia el año 1800, todavía 1800, 1700, todavía no había sido dada la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, eran otro tipo de culturas. Y en esas culturas, bueno, podías tener más de una esposa. Entonces Jacob tiene 2 esposas, Lea y Raquel, pero además, como Raquel no le daba hijos, y va a haber una sierva que le va a dar hijos también a Jacob, y Lea en un momento le deja de dar hijos a Jacob, y entonces también Lea va a tener una sierva que le va a dar hijos a Jacob. Entonces van a haber, además de Lea y Raquel, otras 2 mujeres que son Bilha y Silpa, mencionadas en la Biblia, y de estas 4 mujeres van a surgir los 12 hijos de Jacob, de donde van a venir las 12 tribus de Israel. El hijo número 1, el primogénito, hijo de Lea, fue Rubén. Sin embargo, entonces uno dice, bueno, es Rubén aquel a través del cual se tiene que cumplir la promesa de que su descendencia llenará la tierra. Sin embargo, no fue Rubén el primogénito en realidad, sino que es considerado el primogénito el hijo número 11 de Jacob, que fue José, y que fue uno de los 2 hijos que Raquel le dio. Raquel fue la mujer que Jacob más amó, y Raquel, que no podía quedar embarazada, y nacen los otros 10 hijos de Jacob antes, a través de Lea, Bilha y Silpa. Llega un momento que Raquel queda embarazada y da a luz a José, el primogénito de Raquel, la mujer que Jacob más amó, y José entonces se convierte en el 11º hijo de Jacob. José se convierte en el 11º hijo de Jacob, y después todavía Raquel va a quedar embarazada una vez más y va a dar a luz a Benjamín, y va a morir en el momento que lo da a luz a Benjamín, Raquel. Y la tumba de Raquel existe hoy día y se puede visitar en Israel, lo mismo que la tumba de los patriarcas. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, se pueden visitar en las tumbas de los patriarcas.
Ahora, ¿por qué decimos que José va a ser el primogénito de Jacob? ¿Solamente porque fue el hijo que Raquel, la mujer que él más amó, le dio? No, 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 no. Hay un momento en la Biblia, y ahí empiezan a suceder las maravillosas perlas de la palabra, que dice claramente que José es el primogénito de Jacob, y esto está en la diapositiva número 6, Esteban. En la diapositiva número 6 encontramos algo que Jacob le dice a su hijo José. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Génesis 48. Te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Le dio el doble que a los hermanos. Eso implica reconocer que José es el primogénito. Y por otro lado, en Génesis 49 dice en la bendición que Jacob profiere sobre José: hasta el término de los collados eternos serán mis bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Miren cómo José fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, se le da una doble bendición a José. Se le da una doble bendición, primero en privado y después en público, y se reconoce de esa manera que José es el primogénito. Después voy a citar otro versículo en la Biblia que también reafirma este concepto. Pero es muy importante José. José es el primogénito de Jacob. ¿Y por qué es importante que sea el primogénito? Porque esto está evidenciando que es a través de José que se va a concretar la promesa hecha a Abraham, que su descendencia llenará la tierra, que su descendencia será como el polvo de la tierra. Evidentemente esto de los capítulos 48 y 49 de Génesis, ¿cuándo sucede históricamente? Esto sucede hacia el año 1800, por decir algo, antes de Cristo, cuando se acuerdan que José es vendido a Egipto por sus hermanos. En Egipto José es levantado por Faraón y se vuelve mano derecha de Faraón, y cuando hay una gran hambruna en la tierra prometida, en Caná, entonces mudan para Egipto Jacob y todos sus hermanos y toda la gente, y José los recibe en Egipto. Y de ahí que los israelitas, las 12 tribus, quedan todos establecidos en Egipto, junto con Jacob, el patriarca Jacob, los 12 hijos de ellos y toda su descendencia. Después ellos van a terminar 400 años en Egipto, hasta que se vuelven como esclavos, digamos, y finalmente son liberados. Bueno, en ese contexto de cuando, por la hambruna que hubo en la tierra prometida, Jacob y sus 11 hermanos se van a Egipto y son recibidos por José, en ese contexto, en ese momento de la historia, es que Jacob profiere esta gloriosa bendición sobre su hijo José y lo declara, lo empodera como el primogénito sobre los otros 12, o sobre los otros 11, perdón, y por lo tanto va a ser José el responsable de cumplir esa promesa de que la descendencia de Abraham llenará la tierra. Evidentemente, esa promesa también se cumple a través de los demás, pero en manera especial tiene que cumplirse a través del primogénito. Y el primogénito tenía la jefatura religiosa, era el responsable del culto, era el responsable, por así decirlo, de todo lo que refiere a lo sacerdotal. Más allá de que va a haber una línea sacerdotal que es la de otro hijo, que es Leví, pero hay un concepto sacerdotal atrás del primogénito. Es el que tiene que velar por el mantenimiento de esa comunión con Dios, de ese aspecto espiritual, del desarrollo del aspecto espiritual en la vida de la familia. Por eso, cuando nosotros pensamos en la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra, esa descendencia que hoy día tiene que estar en algún lado,
No puede ser gente cualquiera, tiene que ser gente inclinada al bien, tiene que ser gente que busca a Dios, tiene que ser gente que conoce a Dios y que tiene una relación con Dios como su padre Abraham. ¿Quién es esa gente? La iglesia de Jesucristo. Evidentemente, los cristianos en el mundo. Por lo tanto, también tiene que haber una conexión entre los cristianos y José. No solamente con Abraham, el padre de la fe. No solamente con Isaac, el hijo de la promesa. No solamente con Jacob, el primogénito de Isaac, sino con José, el primogénito de Jacob. Y todo esto lo vamos a seguir descubriendo a partir de la semana que viene en las otras perlas. Miren, es glorioso, es maravilloso lo que el Señor tiene para nosotros. Así que me voy despidiendo hoy, por hoy, con esta reflexión. Ese ha sido el pan para hoy, el Lechem Jukenu. Danos hoy el pan nuestro de cada día, el Lechem Jukenu, el pan que el Señor nos ha regalado en esta noche para empezar este maravilloso estudio de Israel, su historia, nuestra historia. Su historia, tú eres Israel. Acordate de lo que te digo. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chaucito Esteban, muchas gracias por todo tu aporte y atención. Y bueno, estaremos en contacto.